física importante. Eso incorporarlo, pucha que cuesta muchas veces, pero Sí. incorporémoslo. O Eso sea, es, así uno dice, eso, solo eso, y realizar eso te va a disminuir el riesgo de todos estos tipos de cánceres y muchos más que están en estudio. O sea, igual es algo que uno Es puede potente, ¿eh? decir, es súper potente. O sea, si uno puede decir, puedo disminuir el 20% el riesgo de cáncer, y Claro. pensando que hay cosas que no podemos hacer dentro del cáncer de mama, como por ejemplo si tengo un familiar cercano y todo, pero puedo sí hacer actividad Sí, física. Entonces, claro. claramente es algo Y la que actividad importante. física muchas veces simplemente hay que preferir quizás la escalera, el ascensor. Sí, Sí, o sea, en este caso la actividad física tiene que ser actividad un física poco más, importante, que ya, uno haga por lo menos 3 veces al día de un deporte, ya. de gimnasio, algo que sea por Trote lo o menos eso, cardio, por lo ya. menos 3 veces a la semana. Pero lo otro que lo que tú estabas hablando también es importante porque el sedentarismo, y que no es lo mismo que no hacer actividad física, ¿Ya? estamos hablando del sedentarismo, que significa la mayor cantidad de horas sentado, Mira. y eso implica como estamos nosotros Claro, ahora, o como haciendo está uno nada, o sea, es como, trabajando claro, en el el computador, computador, sentado claro. viendo tele, el sedentarismo también se asocia a aumento de muchos tipos de cánceres. Mira. Entonces, independiente de la actividad física, no es lo mismo, por ejemplo, uno puede hacer 3 veces a la semana ejercicio, pero el resto del día estar todo el día sentado. Y eso tampoco es bueno. Claro. Entonces también es importante lo que tú dices, subir las escaleras, pararnos, no estar todo el día sentados. En el fondo también uno puede hacer eso de Sí. estarse parando, sentando, moviéndose, y eso también te disminuye el riesgo de muchos cánceres. Entonces, por sí solo. Entonces, eso Claro. también es súper potente. Lo hemos hablado para las enfermedades Para distintas cardiovasculares, entonces dolencias. ya vemos que, y antes el gran factor de riesgo que uno veía en el cáncer era el tabaco, ¿cierto? El Claro. tabaquismo que en Chile ha ido disminuyendo, con todo lo que hemos implementado de ley de ley del tabaco y todo eso, el tabaquismo ha ido disminuyendo. Sigue siendo uno de los principales cánceres que produce mortalidad en Chile en general, pero y sigue siendo uno de los principales factores de riesgo el tabaquismo, pero vemos que ahora se asocian otros, como esto que estamos Claro. hablando. Por ejemplo, no practicar actividad física y que ahí es tirón de orejas para todos, nos sumamos también, nos incorporamos a este tirón de orejas Sí. para poder efectivamente este año 2024 y este febrero ya comenzar con Tuti con ese cambio. La verdad es que Buena estamos, idea, pues estamos sí, partiendo pues el estamos año. partiendo, partamos ya con Sí, el pues chip sí, ya no hay distinto. que decir el próximo lunes parto, No, sino que ya partió el 1 de febrero parto, sí, ya estamos en va. febrero. Oh, ya, así que hoy día Sí, estamos buena idea, me estamos parece. a jueves y que ya estamos, pero ya para Sí, partir. de todas Hoy maneras. día estamos conmemorando también este primer día del mes de febrero que lo vamos a Así poner es. conmemoración, le pondría globitos, ¿Sí? globitos o algo. Pasamos enero, ¿se te hizo largo enero, Magda? Sí, no se me hizo tan largo, pero me gusta febrero porque estoy de cumpleaños. Entonces, ahí, Vamos, ahí sí que por eso me gusta también el mes vamos de a hacer, febrero. Ay, perdón, claro, celebrar. vamos a celebrar febrero entonces con la Magda su cumpleaños. Voy a Sí, preguntarte fuera de cámara y de ahí la vamos a fecha celebrar. y todo para celebrar como Sí, corresponde, porque hoy día estamos compartiendo con Magdalena Galarce, nuestra gerente médico de Farmacias Ahumadas, doctora, con quien estamos hablando de un tema y te voy a hacer un recuento un poco breve más o menos de lo que estamos conversando. Estamos conversando, se va a conmemorar este 4 de febrero el Día Mundial del Cáncer y ante eso estamos revisando también algunas de las formas que nosotros podemos acceder como hábitos para no tener esta dolencia y también en qué fijarnos en términos de ciertas prevalencias para poder detectarlo a tiempo. así es. Y la verdad es que uno de lo que estábamos conversando recién, uno de los más importantes es la actividad La física. actividad física es el factor de riesgo de hábito modificable que nosotros podemos tratar dentro de los más importantes y los que más tiene estudio y que se ha demostrado. Y estábamos hablando del cáncer de mama porque el cáncer de mama es la primera causa de muerte en mujeres, Qué terrible. de cáncer, de Sí. muerte por cáncer en mujeres. Sí. ¿Ya? Entonces, por eso el cáncer de mama es tan importante. O sea, O sea, y la yo primera creo- causa de muerte por cáncer en claro. mujeres es el cáncer de Y mama. sabes qué, yo creo que cada vez tenemos más cercanos o conocidos o Sí. alguien que o ha padecido la enfermedad o que lamentablemente ha fallecido por ella. O sea, ya no es algo lejano, Así sino es. que yo creo que está en todos los círculos, que te conocemos un caso al menos, y si es que no es en forma personal también, o sea, ya es cada vez Efectivamente. mucho más común.
Es muy común y por eso es que lo que decíamos, o sea, estar súper atento a los factores de riesgo y lo más importante es realizarse la mamografía Mm, según indicación de la edad, pero hacerse la mamografía. De sí, repente se pasa el tiempo y uno en el fondo dice ya, no, si me lo voy a hacer después y todo, y se pasa el tiempo y se detecta tarde, ya viene las claro. complicaciones, se detecta más tarde, hay que realizar un tratamiento más invasivo, entonces sí o sí es importante el cáncer de mama. Como decíamos, Mm, ese es en mujeres. En hombres, la primera causa de muerte, ¿ya? la primera causa de mortalidad en hombres ha ido variando, pero es también en general de estómago una de Mira. las principales causas. Oye, ¿y por qué el cáncer de estómago? ¿Qué ojo podríamos poner ahí? ¿Con qué hábitos o Mira, con sí, qué? el cáncer de estómago tiene otros Mm, factores de riesgo, pero también, como lo habíamos dicho, se asocia también a al aumento en la actividad física, disminuye el riesgo de mm, cáncer, em, el sedentarismo también, pero también hay otros factores de riesgo en el fondo que tienen que ver directamente con la alimentación. Por mira, ejemplo, se ha visto que las personas que consumen alimentación muy procesada, no sé, tocino, cosas así, incluso las carnes rojas pudieran aumentar el riesgo de cáncer gástrico. mira. Entonces, eso sí, bueno, de todas maneras también el antecedente familiar y de todas maneras algo que es súper frecuente en la población, que es este bichito, esta bacteria que hay muchas personas que tienen, que es la Helicobacter pylori, no sé si lo has escuchado. Sí, sí, lo he Sí, escuchado. entonces la gente que tiene Helicobacter pylori y no se trata, también aumenta el riesgo de tener cáncer gástrico. Entonces, bueno, y otras cosas como por ejemplo el tabaquismo, en el fondo que tienen que ver también con los hábitos. Con los hábitos y hábitos que podemos controlar. Y esa es la parte que estamos revisando también, porque es lo que podemos hacer. Hay otros factores que se escapan de nuestro Así es, control en términos de hacer algo, sino que sí de abordarlo en términos de atención. Pero así de es. hacer algo podemos hacer algo con los hábitos, que es actividad física. ¿Qué otros alimentos están asociados con Ujú. distintos tipos de cáncer? Mira, como te decía, las carnes rojas y las carnes como más grasas en el fondo, Ya. todo lo que es los alimentos procesados y los embutidos. Mm, Todo lo que son los embutidos que consumimos en el día a día también están asociados a distintos cánceres del sistema digestivo, ya. ya desde el esófago, el estómago y el intestino. Así que también eso, ojo con la alimentación, porque eso también se asocia a este aumento del riesgo. Así que eso Mira, también podríamos decir, además de lo que hablábamos de, como te decía, el claro. tabaquismo también, que es bastante importante. Oye, y ahí, bueno, en términos de los niños, el consumo es acumulativo, me imagino. O sea, en general, claro, o sea, el cáncer no te va a dar probablemente cuando seas niño, pero Claro, ya o sea, desde acumulativo, si empiezas a consumir estas cosas desde niño, claramente va a ser, como tú dices, acumulativo. claro. Y Ahora, ahí podríamos ver también un factor de aumento de este periodo, de que ya llevamos varias décadas consumiendo y teniendo hábitos, bueno, quizás no tan saludables en así es. términos alimenticios. Así es, justamente. ¿Y cuál es el riesgo con el cáncer de gástrico, con el cáncer de colon también, que produce alta mortalidad en Chile? Es que no tenemos un examen que se haga todos los Mm, años o cada 2 años o cada cierto tiempo para poder detectarlo. No es como la mamografía, por ejemplo, claro, que nosotros sabemos que si no hacemos la sí. mamografía lo vamos a detectar y podemos tratarlo. El cáncer gástrico, el cáncer de colon, que son Mm, cánceres importantes en Chile claro. em, con alta prevalencia, no tenemos un examen que hagamos De manera generalmente preventiva, para poder prevenirlo, para poder detectarlo pronto, que no se hace como en el fondo de forma masiva. claro. Por eso hay que estar O sea, atentos ya se hace, primero yo creo, cuando ya tienes que detectar algo, o sea, cuando ya tienes cuando algún ya hay un síntoma. síntoma, Y me sí, imagino que cuando ya está el síntoma es porque la enfermedad ya está más desarrollada también, está en otra etapa. justamente. Justamente por eso es que ahí estamos un poco al debe. Hay Mm. otros países donde sí se hacen screening y ahí un poco en Cuando Chile hablas no de se ha ido. screening, ¿se trata de un tipo de examen así Sí, como como un una examen, radiografía, eso, como cualquier algo? tipo de examen que puede Claro, ser desde, como tú dices, una radiografía, una mamografía, un examen de sangre, cualquier tipo de examen que hagas, que incluso puede ser algo que se vea, que se haga como más examen físico, em, que en el fondo se haga a toda la claro, población o a una gran parte de la población para detectar la enfermedad. ya. Entonces, por ejemplo, si uno lo hiciera
una endoscopía a la población, a toda la población, cada cierto tiempo podríamos detectar el cáncer gástrico, pero eso sale caro, el examen es un examen bien invasivo, entonces la verdad es que por eso Es más es complejo, alguna de las claro. razones por las cuales no se Mm. realizan esos exámenes. Pero claramente una persona que tiene riesgo, claramente una persona que tiene síntomas, sí o sí es importante que se haga una endoscopía alta o una endoscopía baja si es que tiene, por ejemplo, algún síntoma más intestinal, para ver si tiene alguna lesión y hacer al tiro una biopsia, por ejemplo. Claro, y hacerlo de manera instantánea. Oye, ¿y qué síntomas son los que podríamos encontrar y tener atención? Mira, uno de los síntomas importantes es, por ejemplo, la acidez, ¿Ya? el dolor estomacal, el dolor abdominal. En general, uno deja un poco pasar estas cosas porque dice, no, me duele un poco y todo. Es que uno normaliza, así como Así es. casi con un resfrío. Así O es. sea, uno... Para el cáncer gástrico, la verdad es que cualquier síntoma gastrointestinal que permanezca por 1 o 2 semanas, Claro. ya es importante consultar. Y por eso, por ejemplo, Ujú. es importante no consumir medicamentos como el omeprazol de forma crónica, Mm, porque a veces uno dice, no, tengo una acidez, voy a tomar omeprazol, y si tú no sé si te has fijado, pero el omeprazol, que es un medicamento claro. masivamente tomado, Sí, o sea, es, a- es es, casi como es el que acompaña a los otros claro, porque ese te va a porque hacer es bien, porque si no eso. te va a doler el estómago. Entonces, Claro. si uno, ese medicamento actualmente se vende con receta. Y esa es una de las razones por las que se requiere la receta para poder comprarlo, porque uno tiene que tener una revisión médica, un examen médico, una consulta, para que te vea realmente si Claro. necesitas, en el fondo, una endoscopía y no tomar por meses el omeprazol, que en el fondo te puede calmar los síntomas, pero Pero está pueden escondiendo la dolencia esconder otra final. enfermedad que Claro. puede ser grave. Entonces, por eso es importante 2 semanas con síntomas gastrointestinales, dolor, náusea, Mm. vómitos o principalmente dispepsia, que es en el fondo la acidez también de gastrointestinal o gástrica. Sí o sí hay que consultar al médico para que te haga una endoscopía. Y, Mira ot- qué y importante. otros síntomas Sí. como para detectar otros, en el fondo cánceres que ya son más intestinales, por ejemplo, el sangrado Ya. intestinal, o algún otro síntoma que uno atribuye de repente, no, si tengo, no sé, colon irritable, ya, Que todo lo que aparte sea, están tan normalizados, así es. además, por el nivel de estrés que vivimos, yo creo que todos en algún minuto han sentido, no, si tengo gastritis, no, si tengo Sí, esto, pues, no, si así es, tengo colon irritable. Normalizamos enfermedades y la verdad que, claro, eso lleva a así es. que sea cuando detectado una dolencia, cuando ya está un paso que, cuando dice alguien tuve cáncer de estómago, es como que ya estás casi De todas en una maneras, pues. etapa muy final. Así es, el cáncer gástrico se puede tratar, Mm. pero lo mejor es realizar, como te decía, una endoscopía precoz, porque la endoscopía precoz, por ejemplo, puede no detectar ninguna lesión, pero sí puede haber que hablamos, la bacteria, el Helicobacter Claro, pylori, y si tenemos Helicobacter pylori claro. y tenemos alguna gastritis o alguna otra lesión, esto se va a tratar y eso va a disminuir el riesgo de desarrollar cáncer más adelante. Entonces, por eso también es Sí, pues importante realizarlo. importante. Mira, la verdad es que es un tema que no nos gusta mucho abordar porque nos genera como que no, si estamos bien. Pero es importante tener todas las detecciones correspondientes, los diagnósticos necesarios y tener también todas las herramientas y saber que en este minuto tenemos diferentes formas de tratamiento para Justamente. enfrentarlo y no tener este temor tampoco tan grande. Así es, y justamente como decíamos, hay ¿Mm? que podemos prevenir algunos factores Sí, de riesgo, como dentro de lo que hablábamos, la actividad física, el sedentarismo, la alimentación aparte también la obesidad. La obesidad sí, que por sí solo, independiente de lo que hablamos, sí. actividad física, sedentarismo, alimentación, la obesidad por sí sola también aumenta el riesgo de cáncer, del riesgo de cáncer de mama, por ejemplo, en mujeres, por ejemplo, posterior a la menopausia. Entonces, sí o sí, la obesidad también es otro factor de riesgo que tenemos que Que controlar en términos controlar. de varias dolencias, Así o es, sea, bueno, de obesidad por sí sola justamente. y además Sí, asociado, asociado a así es, otras dolencias también como la diabetes, enfermedades crónicas, que son importantes y que las vemos cada día más normales. así es, Sí. Oye, justamente. hay un dato que diste, Magdalena, que no lo conocía y que es largos periodos
de regla, o sea, tener una menarquia precoz Así es, y también un proceso de menopausia posterior, más quizás tardío. más tardío, que genera también más probabilidad. Eso no tenía idea. Así es también. Sí. También Y genera más además probabilidad. asociado, que bueno, ya ese otro tema que podríamos abordar en algún minuto, que la pubertad precoz está siendo tema también. Así es, y la pubertad precoz está asociada también a la obesidad en las Además, niñas, por claro, ejemplo. O sea, las niñas que tienen obesidad pueden tener una pubertad claro, precoz, una menarquia precoz, y eso también, asociado a la obesidad, aumenta el riesgo también. sí, Entonces, y también, por ejemplo, la actividad física también en niños, en adolescentes, también puede retrasar lo que es la menarquia. Entonces, también por eso es importante también que los niños y que las niñas realicen actividad física. sí. O sea, finalmente, en términos de salud, nos damos cuenta que Sí. está todo ligado. Tener buenos hábitos alimenticios, tener buenos hábitos deportivos también en términos de poder realizar algún deporte, alguna actividad física y tener atención a diferentes hechos. Por ejemplo, el tabaquismo también dijiste que era un factor de riesgo, lo conocemos. Sin embargo, no está de más nunca ponerle atención y dar las precauciones necesarias. Sí, pues justamente porque el tabaquismo también tiene tratamiento y porque el tabaquismo, a pesar de que, como decíamos, ha ido disminuyendo en Chile, Mm, sigue siendo una de las principales causas de mortalidad por cáncer y principalmente por cáncer de pulmón, pero el tabaquismo también está asociado y claro, también puede provocar cáncer, como decíamos, cáncer gástrico, cáncer de esófago, sí. cáncer en general. Entonces, por eso también es importante que también es un hábito que podemos cambiar, puede ser hasta una adicción, pero también hay tratamientos para eso, entonces, de todas maneras. Sí. Bueno, el día del 4 de febrero se conmemora el Día Mundial del Cáncer y no para asustarnos ni para tener algún tipo, sino solamente para poder reconocer que sí hay formas que podemos enfrentarlo de mejor manera y eso es lo que queríamos poner aquí en Siempre hay Tiempo. Así es. Magdalena, bueno, me imagino también, ¿sabes que no tocamos, no quiero terminar antes de no tocar la leucemia? Ah, sí, bueno, la Sí, leucemia es otro tipo de cáncer, mm, la verdad es que no está asociado a factores de riesgo y claro. tiene que ver con un cáncer, como dice, si se dice como cáncer más de la sangre, Mm. y la verdad es que es difícil prevenir, pero sí o sí hay también cosas que podemos detectar a tiempo. No es uno de los que genere mayor mortalidad, por ejemplo, en Chile, pero sí siempre estar atento a distintos síntomas que pueden ser desde anemia, infecciones recurrentes, ¿cierto? Y en el fondo generalmente distintos como síntomas como, no sé, sangrado. Claro. Por eso te quería preguntar, porque muchas veces no lo tenemos asociado, porque al no ser ni cáncer de mama, ni de los cánceres que estamos conversando constantemente, Porque no es pues, tan no frecuente, es la tan verdad. frecuente, pero sí hay síntomas que podríamos prestar atención y por eso también quería ponerlo sobre la mesa, porque bueno, el Día Mundial del Cáncer es para todos Sí, po. y es uno, sobre todo en términos infantiles. Sí, sí, de todas maneras. Y Sí, los niños siempre estar atentos, bueno, lo que hemos dicho también, los niños mm, que tienen que asistir al médico, sus controles sí, sanos, porque es la mejor forma de ir detectando algún riesgo, alguna anomalía. Entonces, sí o sí, estar atentos a eso. Y en los niños también, pues de repente uno también puede normalizar algunas cosas, sí. quizás los sangrados, quizás las infecciones, quizás ahí de repente también es importante ir evaluando y siempre también considerar los antecedentes familiares Sí. también que están asociados en la mayoría de los cánceres. Así es, oye Magdalena, siempre es un placer conversar contigo, Gracias. tenerte Sí, cada la semana. idea es aprender, ¿cierto? Sí. Que podamos hacer algo para estar mejor y para poder prevenir de alguna forma lo que podamos prevenir, ¿cierto? Así, prevenirlo y acudir también a los lugares específicos de poder hacernos los diagnósticos correspondientes. Y también a farmacia ahumada cuando tenemos alguna dolencia que podemos preguntarle a algún Así es. químico farmacéutico, algún encargado que no tiene relación con el cáncer en absoluto, sino con algo quizás que podamos atender de manera más ambulatoria. Sí, de todas maneras, o sea, es justamente los químicos farmacéuticos que trabajan en las farmacias en general son profesionales de la salud y probablemente nos pueden asesorar en caso de alguna enfermedad y nos van a decir también a veces lo mismo que hablábamos, por Sí, ejemplo, para comprar un medicamento como el omeprazol, una persona se puede enojar con el químico porque no se lo quiere vender y le está pidiendo una receta, pero el consejo que le da el químico es que vaya al médico para que se trate o se haga algún examen para evaluar antes de llegar y dar algún medicamento. Entonces sí. también eso es importante. Importante, sí que agradecidos también por todos tus consejos, Magdi, por tenerte acá. Vamos a Gracias. estar esperando la celebración del Sí, cumple. Sí, vamos a estar esperando eso. sí. Vamos a seguir compartiendo semana a semana contigo. Y ahora nos vamos Gracias. a ir a una pausa
comercial, pero antes de eso un abrazo gigante a todo el equipo de Farmacias Ahumadas. Vamos a pausa comercial, pero ¿saben qué? Miren, tomen esto. Comiencen a enviarnos sus mensajes y sus llamados telefónicos también al más 569 34 55 12 15, porque a la vuelta de esta pausa les voy a presentar a una nueva amiga que también va a estar con nosotros y que vamos a hablar de tarot, de signos del zodiaco chino y de varios otros temas que vamos a tener presentes aquí en Siempre Hay Tiempo. Pausa comercial y ya regresamos. Carcacha y se les reta.